Bienvenidos amigos al mundo de Technic. En esta nueva ocasión les vengo a traer un tutorial acerca de cómo quitar o saltar la cuenta de Google en la Galaxy Tab A6. Muy bien, comencemos. Bien, vamos a iniciar a los ajustes de Wi-Fi. Luego aquí vamos a añadir nuestra red Wi-Fi. En este caso voy a ocultar un poquito esto para que pueda añadir mi red Wi-Fi. Bien, ahora le vamos a dar en siguiente. Vamos a seguir en siguiente. En este caso voy a comprobar que tengo una cuenta de Google que no puedo iniciar. Me parece que se restableció este dispositivo para continuar con una cuenta que ya se ha usado, pero no la tengo. Es aquí donde vamos a utilizar el bypass o cómo remover la cuenta de Google. Es una comprobación para que ustedes verifiquen que no tengo ninguna cuenta. Muy bien, ahora aquí vamos a regresarnos todo hasta la pantalla de inicio y vamos a tener pulsados los dos dedos. Vamos a tener más o menos como por unos 30 segundos hasta que nos aparezca un menú desplegable. Bien, ahora vamos a darle aquí en doble clic a salir. Ahora vamos a dibujar una L. Aquí vamos a tener dos opciones, tanto como la configuración de talkback como la configuración de texto a voz. Desde esas dos opciones podemos ingresar al navegador para poder continuar con los programas. Aquí vemos que no podemos bajar simplemente deslizando. Vamos a tener que pulsar 3 veces el botón de inicio. Ahí, como ven, talkback se desactivó. Ahora vamos a bajar y vamos a dar en política de privacidad. Aquí podemos iniciar cualquiera de los dos navegadores, eso no hay problema, pero yo les recomiendo que usen el Chrome. Aceptamos eso, no gracias. Bueno, ese es el método 1. Muy bien, vamos al método número 2. Vamos a dibujar lo mismo, una L, entramos por la configuración de texto a voz. Vemos que no podemos bajar, vamos a pulsar 3 veces lo mismo. En el botón de inicio se nos desactiva el talkback, podemos mover libremente. Vamos a seleccionar la opción de motor de texto. Ahora vamos a instalar datos de voz. Ahora arriba vamos a dar a más. Nos metemos a licencias de código abierto. Aquí vamos a tener pulsado cualquier cosa. Le damos en búsqueda en la web. Aquí vamos a escribir Chrome y nos va a aparecer la aplicación. La abrimos. Aquí vamos a escribir lo siguiente: BN Run Bypass. Y vamos a continuar. Igualmente el link se los estaré dejando en la descripción. Seleccionamos la primera opción. Y aquí vemos que tenemos algunas opciones que podemos descargar. La primera opción es Android 5 GAN. Esto es un poquito de publicidad. Nos regresamos. Vamos a volver a descargar. Aquí vamos a esperar un momento. Ya lo he descargado, voy a reemplazar el archivo. Vamos a esperar un minuto aproximadamente y vamos a descargar el otro, el que dice FRP Bypass. Lo descargamos, aceptamos. Dejaré la tablet por aquí un momento, más o menos 2 minutos,
hasta que se termine de descargar todo. Ya que se haya descargado, vamos a regresar. Regresamos, nos quedamos hasta en esta parte. Vamos a añadir en mis archivos, vamos a buscar, abrimos la aplicación. Como vemos, aquí no tenemos nada. Nos vamos a dispositivo, la carpeta descarga, y aquí vamos a tener las dos aplicaciones que anteriormente habíamos descargado. Vamos a instalar primero Android 5 GAM. Aceptamos los orígenes desconocidos, aceptamos, instalamos. Rechazamos eso. Esperamos a que se instale la aplicación. Ahora le damos en realizado. Vamos a instalar la otra. Asimismo vamos a aceptar los orígenes desconocidos, aceptamos, instalamos. Rechazamos eso. Aquí vamos a abrir la aplicación. Nos vamos a ir a la parte de arriba en los tres puntitos, acceso al navegador. Vamos a otra vez, aceptamos eso. Y aquí vamos a añadir cualquier cuenta de Google que ustedes tengan. Claro, tiene que ser válida para que pueda continuar la aplicación con el proceso de remover la cuenta. Ya que hayamos iniciado sesión, se nos va a salir solito hasta en esta parte. Aquí vamos a reiniciar la tablet. Tenemos apretado, reiniciamos. Aquí este proceso lo voy a adelantar para que la cuenta se añada exitosamente. Bien, ahora que ya estemos en la pantalla de inicio, vamos a dar siguiente, siguiente, aceptamos. Como vemos, aparece cuenta agregada. Podemos omitir todo eso, llegamos rápido al menú principal de la tablet. Aquí es muy recomendable que formateen todo lo que está ahí. En este caso voy a restablecer la tablet. Vamos abajo, restablecer dispositivo, eliminamos absolutamente todo. Aquí voy a dejar un momento, este proceso lo voy a adelantar lo más rápido que pueda. Muy bien, ya inició. Ahora vamos a hacer una configuración rápida para que no nos pida la cuenta. Omitimos rápido y como pueden ver, la tablet está completamente desbloqueada. Como pueden ver, funciona correctamente. En la descripción del video les estaré dejando los links para que vayan y descarguen las aplicaciones directo a la página. Y bueno amigos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de Tecnec y nos vemos en un próximo video. Adiós.